la tierra natal del cardenal Eduardo Francisco Pironio. Esto me llamó la atención, que una de las avenidas principales se llama Cardenal Pironio y acá en la catedral está la pila bautismal. ¿Qué nos puede decir de este beato argentino que va rumbo a la santificación? Realmente un hombre que sin duda transmitía esta experiencia de Dios en su vida personal y bueno, y que tuvo sus raíces aquí en 9 de julio porque él nació aquí, custodiamos la casa de sus padres donde él nació. Como tú sabes, su nacimiento ha sido en un ambiente de una familia muy, muy creyente. Sus padres, vinieron de Italia y después del primer embarazo de doña Enriqueta, la mamá, los médicos le habían dicho que la situación de su salud era muy delicada y que no podía volver a quedar embarazada porque corría un grave riesgo su vida y por cierto la vida de un bebé si venía un nuevo hijo. Ella estaba muy angustiada por esto y lo había dialogado mucho con su esposo, con José, y de manera muy especial quiero hacer referencia a cómo en una oportunidad vino aquí a la catedral, lo que hoy es la catedral, en aquella época era la iglesia matriz, todavía 9 de julio por supuesto todavía no era diócesis, recién comenzó a ser diócesis en el año 1957. En esa época era la iglesia matriz y vino a hablar con el obispo que estaba de paso por aquí en 9 de julio y entonces le planteó su dolor, su angustia, digamos, por el hecho de que, siendo muy joven y ella queriendo tener una familia grande, después de su primer embarazo, le habían dicho que no era posible que pudiera seguir teniendo hijos. Y el obispo, después que la escuchó, la invitó a acercarse al altar de la Virgen de Luján, y entonces le dijo, mire, señora, a veces los médicos también se equivocan, vamos a encomendarlo a la Virgen, vamos a encomendarla a usted, su salud, a la Santísima Virgen. Y usted sabe que Pironio fue el hijo número 22 de esa familia, así que realmente el milagro, la presencia de María fue muy fuerte en la vida del cardenal Pironio, y él mismo relataba este hecho de hoy día. Los que visiten la tumba del cardenal Pironio, que está enterrado en la Basílica de Luján, verán que este mismo relato está redactado allí para recordar esta gracia recibida muy especialmente por el cardenal Pironio. Se sabe muy poco de Pironio. En este caso, ¿cómo se va a lograr difundir su obra y la semblanza? El cardenal Pironio tuvo como una actividad muy importante. Primero, como prefecto para la vida religiosa, ¿no? Él fue encargado por el Papa Pablo VI para el dicasterio de la vida consagrada, donde tuvo un desempeño muy importante, y posteriormente fue designado por el Papa Juan Pablo II en el Pontificio Consejo para los Laicos. Y fue él quien impulsó en las Jornadas Mundiales de la Juventud, junto con, por supuesto, el patrono de las Jornadas Mundiales de la Juventud es San Juan Pablo II. Que hasta ahora se hacen estas Jornadas Mundiales. Exactamente. Pero uno de los grandes impulsores ha sido el cardenal Pironio. De hecho, la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma fue la de Argentina en el año 87, cuando nos visitó el Papa Juan Pablo II en aquel Domingo de Ramos inolvidable. El último Papa que visitó la Argentina. Así es, el último Papa que nos ha visitado, aunque el Papa Francisco también se ha hecho presente, especialmente yo creo, después de su partida, después de su muerte. Creo que los argentinos ahí hemos podido descubrir la grandeza
del Papa Francisco, el liderazgo que él ha tenido a nivel mundial como un gran instrumento de la paz y de la justicia en medio de un mundo tan convulsionado como el que vivimos. Así que creo que hay una visita espiritual del Papa. Puede haber una visita de su santidad León XIV, porque el obispo de Jujuy, Monseñor Fernández, lo invitó expresamente. Exactamente. Hace pocos días el obispo de Jujuy, que es vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal, estuvo de visita en Roma y allí llevó una carta firmada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina en nombre de todos los obispos para invitar muy especialmente al Papa León para que venga a visitar a la Argentina. Y de hecho, según ha manifestado el cardenal Sturla, que es exactamente el arzobispo de Montevideo, en el diálogo con él, habría manifestado el Papa León su deseo de visitar Perú, su tierra de algún modo adoptiva, porque más allá de que ha nacido en Chicago, él se siente muy de Chiclayo, como él mismo lo manifestó pocos instantes después de su elección como sumo pontífice. Y aparte recordemos que acá la OSA, la Orden de San Agustín, es muy fuerte. Incluso el Papa, cuando era sacerdote, celebró una misa con el entonces obispo o cardenal Bergoglio. Sí, exactamente. Él fue, ustedes saben que el Papa León, en primer lugar fue un misionero agustino, ¿no? Él estuvo durante años desarrollando la labor misionera allí en el Perú. Luego lo hicieron superior en la provincia de los agustinos, allí en Chicago, y a los pocos años hubo capítulo general y lo designaron como prior general, ¿no es cierto?, como superior general de la orden. Así que ahí tuvo ocasión de conocer los distintos países del mundo donde está la Orden de San Agustín, en el Asia, en el África, en todo el mundo. Políticamente hablando, se podría decir que hizo una carrera ascendente brillante, porque fue prior a nivel Perú, a nivel mundial, estuvo de prefecto en el dicasterio de los obispos, o sea, subió escalón por escalón. Sí, yo diría que ha tenido una experiencia pastoral. Dios mismo ha ido preparando su corazón de pastor a través de, este itinerario tan importante que hizo, porque además yo creo que en eso, hace pocos días salió un artículo en un diario de Buenos Aires, donde planteaba la riqueza del Papa León en un sentido de experiencia pastoral muy amplia, porque de hecho, aunque el Papa Francisco conocía muy bien, por cierto, América del Sur y Latinoamérica, y un conocimiento muy profundo, y también de Europa, el Papa León además conoce la cultura americana, estadounidense, y conoce profundamente la cultura andina de Sudamérica, ¿no? Que es diversa a la cultura rioplatense, ¿no es cierto? Y además es un intelectual y misionero a la vez. Exactamente. Un hombre que además formado en las ciencias duras, porque él, primero estudió matemáticas, así que realmente muy, muy completo, con una riqueza muy, muy grande, así que tenemos que rezar mucho por él, porque los tiempos que estamos viviendo en el mundo son muy complejos, también los tiempos que vivimos en la iglesia, y por lo tanto tenemos que acompañarlo mucho con la oración. Yo tuve oportunidad de hace pocos días estar en Roma y de poder estrecharle un abrazo y asegurarle, el deseo que tenemos de que nos visite, pero por sobre todo de acompañarlo mucho con nuestra oración, ¿no? La última pregunta, ya que estas entrevistas quedan grabadas, es un hombre de 69 años, se avisora, si Dios quiere, que sea un papado largo. ¿Piensa que sería el Papa que santifique a Pironio? Esperamos que sí, ¿eh? Eso es un
un don de Dios. Mañana vamos a tener aquí en 9 de julio la presencia del joven que fue quien recibió el milagro de Pironio. Usted sabe que él, este niño, cuando era apenas un bebé, aspiró purpurina. La mamá era maestra y estaba allí jugando y aspiró esa purpurina que usan los niños para Colorante. sí, exactamente. Y bueno, y los médicos lo habían desahuciado. Y fue con ocasión de una marcha de la esperanza, que es una iniciativa pastoral que había iniciado el cardenal Pironio allí en Mar del Plata. Este niño es del marplatense. Y entonces, que se acercaron al hospital donde estaba internado. Juan Manuel se llama el niño, y la mamá les explicó al sacerdote y a los que venían en esta marcha de la esperanza lo que estaba sufriendo por esta situación del peligro de la vida de su hijo. Y entonces, le dan una pequeña estampita de Pironio pidiendo por la beatificación de este siervo de Dios. Y entonces, la mamá se puso a rezarle y a los pocos días quedó totalmente sano el niño, sin ninguna lesión, después de que ya le habían asegurado que tenía horas de vida. Mañana va a venir el joven junto con su mamá a compartir un día de oración con nosotros, de testimonio, así que estamos muy, muy anhelantes de mantener muy viva el recuerdo, la memoria de lo que ha sido este hombre de Dios para la vida de la Iglesia y de lo que sigue siendo para nosotros como modelo y como intercesor. Muchas gracias, Excelencia, muy amable. Un gusto muy grande y gracias por la visita.